y esta es la segunda parte de cómo restaurar tu matrimonio. El cuidado de nuestras emociones, esto es vital. No tenemos que enfadarnos pensando en que estamos siendo despreciadas o maltratadas por nuestra pareja, sino que vamos a pensar que el enemigo de nosotros está morando en ellos, en aquellos que no tienen a Dios, que no tienen amor ni temor de Él. Vamos a ir a la palabra de Dios, Lucas capítulo 6, versículos del 43 al 45. El árbol se conoce por su fruto. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Así es. Así es que si tu esposo está diciendo palabras soeces, si te está hiriendo y no tiene compasión, te lastima con comparaciones, no le creas. En realidad es el enemigo el que está obrando en él. Tú tienes que saber reconocer los ataques del enemigo. El enemigo siempre insulta, siempre agrede, siempre es mentiroso, es manipulador. Él te va a ofender para conseguir lo que él desea. Se va a victimizar, te va a echar la culpa de todos los problemas. Pero no es así. Simplemente es alguien que no conoce a Dios y que le hace falta esa sabiduría que viene de lo alto. El enemigo siempre va a tratar la manera de querer salirse con la suya, para que tú también caigas. El enemigo quiere tomar tu mente, tus emociones, controlarte, pero no debes de dejarlo. Debes de someterte a la palabra de Dios y confiar en Él. Vamos a ver otro ejemplo. Este está en Mateo capítulo 14, versículos del 25 al 33. Y la palabra de Dios nos dice: todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde estás tú. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Si dices que tienes a Jesús, ¿de qué tienes miedo? ¿Por qué no confías en Él y en su palabra? ¿Por qué le crees a los insultos,
a las murmuraciones, a la manipulación, pues todo eso es fruto del espíritu del mal. Es contencioso. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Y dice la palabra de Dios, los frutos del espíritu. En cambio, el espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Así es. ¿Vieron ustedes? ¿Escucharon ustedes cuáles son los frutos del Espíritu? Pero el mal se opone a esto. Entonces por eso él no va a ser paciente. Él va a ser mentiroso. Él no va a ser empático. Va a ocasionarte problemas por cualquier insignificancia. Va a quererse salir con la suya y obtener lo que él quiere a base de la manipulación. Pero tú debes de aferrarte a Dios y no tener miedo. No decir, si no hago esto que me está pidiendo, me va a abandonar. ¿Y qué voy a hacer yo? Si crees tú eso, te va a usar y luego te va a abandonar. Pero si le crees a Dios, va a llevarse un proceso, pero lo va a restaurar. Tu fe va a obrar en él, va a otorgarle el cambio. Así como Jesús le ordenó a las olas del mar y al viento que se calmaran y hubo gran bonanza, así también van a cesar los problemas en tu casa, porque Él es Dios. Él actúa de una manera sobrenatural. Juan capítulo 10 y versículo 10, y dice la palabra de Dios, Jesús dijo, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Así es que la confianza en Dios es saber que Él te va a dar aquello que le estás pidiendo. Pero Él quiere tu fe, no quiere ninguna duda y quiere que sigas estas instrucciones. No mezcles tus emociones. No le des el lugar al diablo, sino que hazle caso, obedece a Dios. Todas las cosas obrarán para bien. Todo obrará a tu favor. Solo tienes que creer en que Dios existe y en que su palabra es la verdad y que sus promesas las ha de cumplir en tu vida si tienes fe. Te amo en el amor de Yahshua, de mi Señor Cristo Jesús. Tengan paz.